Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Trabajadora de Venezuela, muy buenos días. Perdónenme un momento que voy a sacar esto del sonido. Buenos días, disculpen la tardanza, ha sido un parto doloroso esta mañana salir con los titulares de la mañana, pues saben ustedes que voy a utilizar una palabra de antaño. Las computadoras son aparatos veleidosos, tienen como sus caprichos, ¿no? Y entonces la mía esta mañana no quería funcionar el audio. Bueno, pues ya estamos aquí, muchas gracias por esperar, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por tanto, por estar pendientes de RCR 750M. Empiezo con las noticias y empiezo en España. Josep Borrell dice no saber si España ha violado las sanciones de la Unión Europea. Es uno de los principales titulares del diario El Carabobeño. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró este lunes no saber si España ha violado las sanciones comunitarias contra el régimen de Nicolás Maduro y recalcó que son las autoridades nacionales quienes deben hacer cumplir estas medidas. Borrell es un hombre que es capaz de nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. Siempre ha sido así. Te lo encuentras en una escalera y no sabes si va subiendo o si va bajando. En una rueda de prensa en Berlín, junto al ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, Borrell se refirió así a la polémica en torno al encuentro del ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño de Barajas con la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez. No sé si se ha cometido una violación de las sanciones, señaló al ser interrogado sobre esta cuestión Borrell, quien dijo no tener información específica al respecto. Además, el responsable de política exterior de la UE agregó que son las autoridades nacionales las que tienen que cumplir y velar por el cumplimiento de las sanciones comunitarias. Borrell recalcó asimismo que él ya no ejerce de ministro de Exteriores de España. Está buena la aclaratoria, gracias Josep Borrell. Ábalos ha defendido que se trató de un mero encuentro de 20 o 25 minutos. Dios mío. Como si los minutos importaran, de verdad, por motivos de cortesía, como si la cortesía importara en este caso, y que no se violaron las sanciones europeas que se le impusieron a Venezuela en 2017 y que incluyen impedir la entrada en la UE de 25 altos cargos del país caribeño, incluida Delcy Rodríguez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, justificó este domingo a su ministro de Transporte y dijo que con su actuación trató de evitar una crisis. El PP, por su parte, ha exigido el cese de Ábalos y le ha pedido explicaciones al Ejecutivo. Mientras tanto, El País, diario español, dice el PSOE respalda a Ábalos y no hará ninguna autocrítica por la gestión de la crisis. Dos ministras apoyan a su compañero visiblemente molestas. Calviño habla de falsa polémica y Teresa Rivera ve muy correcta la explicación del encuentro con la vicepresidenta venezolana. El PSOE y el gobierno apoyan a José Luis Ábalos, una persona clave en el Ejecutivo y el partido tras la crisis desatada por el encuentro que mantuvo el pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y que fue inicialmente negado por el ministro de Transporte, que ha ofrecido distintas versiones sobre los hechos. La ejecutiva del PSOE, con presencia tanto de Ábalos como de Pedro Sánchez, ha dado un respaldo claro, pero la crisis es grave, como lo demuestra el hecho de que el secretario de organización, al contrario de lo que es habitual, no ha comparecido en la rueda de prensa posterior y en su lugar ha enviado a la presidenta Cristina Narbona, que no sale casi nunca. El PSOE confía en que esta crisis, que lleva ya 5 días, se apacigüe cuanto antes, porque está tapando medidas como el acuerdo por el salario mínimo. Sin embargo, y pese a las múltiples versiones ofrecidas, el PSOE cree que no hay que hacer ninguna autocrítica, según Narbona. El ministro Ábalos ha ido ampliando la información y como fueron las cosas, por nuestra parte no tiene que haber ninguna autocrítica. Hay que cuidar la relación con el gobierno de Venezuela, pero lo que queremos nosotros son elecciones democráticas cuanto antes. Es la derecha la que no admite la derrota y está interesada en estas agendas ficticias. A los ciudadanos les interesan otras como la precariedad laboral y la subida del salario mínimo, ha asegurado Narbona. Yo les puedo garantizar que en España esto de Ábalos es un debate, es un debatazo, porque de España le llegan a uno, amigos, compañeros, familia, todo, preguntándole qué diablos pasa en Venezuela y qué diablos ha pasado con esta gente. Venezuela es un tema permanente de la agenda política española. El medio que desató el escándalo, entre tanto, Voz Populi reitera que su información es correcta y dice ahora
Delcy Rodríguez se paseó por la T4. La T4 es la famosa terminal de pasajeros del aeropuerto de Barajas, la más moderna, con el beneplácito del gobierno, dice. El portal web Voz Populi aseguró que la Delcy Rodríguez, bueno, esto es un error de dedo del impulso, que la Delcy Rodríguez, lo voy a dejar así, que la Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Nicolás Maduro, recorrió 8 kilómetros por el aeropuerto en España para tomar un vuelo comercial e incluso llegó a pasar un control de billete justo antes de acceder a la puerta de embarque. Lo cierto es que sí, de hecho, si tomó un vuelo comercial, tiene que haber pasado por la terminal de pasajeros, tiene que haber mostrado pasaporte oficial, pasaporte diplomático, el pasaporte que portara, que probablemente fuera un pasaporte diplomático o un pasaporte oficial, pero si tomó un vuelo a Doha, como dicen después, como es la última versión, que tomó un vuelo a Qatar, en efecto tiene que haber tomado un avión comercial, tiene que haber pasado por la terminal de pasajeros. El medio digital reveló que Delcy Rodríguez abandonó España mediante un vuelo comercial en la mañana del lunes 20 de enero, tras pasar varias horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas y mantener una reunión con el ministro José Luis Ábalos en el avión privado en el que llegó a la capital de España. Recordaron que según las sanciones aprobadas en 2017, el gobierno español tenía la obligación de deportar a la vicepresidenta de Venezuela al país de origen de su vuelo, ya que dichas sanciones prohíben el ingreso en territorio Schengen y el tránsito en cualquier aeropuerto comunitario, salvo que el país de turno pida un permiso expreso a Venezuela, algo que no consta en este caso. Ya ven ustedes cómo están las cosas en España con esa visita de Delcy Rodríguez. Alguien me dijo que eso lo había mandado a filtrar el propio régimen de Nicolás Maduro para desafiar al gobierno español, para ponerlo en un brete. Conociendo al régimen de Maduro, esto no sería de extrañar que hayan hecho esto ellos mismos, que hayan filtrado esto ellos mismos, en efecto, para poner en un brete al gobierno español. Mientras tanto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional convoca este martes a la toma del Palacio Federal Legislativo. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, convocó a todos los venezolanos para la toma de la sede del Palacio Federal Legislativo este martes 28 de enero. Vamos a convocar al pueblo venezolano para que este martes 28 todos juntos vayamos a la sede del Palacio Federal Legislativo. Guanipa realizó este anuncio después de que por segunda semana consecutiva la dictadura usara a paramilitares armados para impedir el acceso al Palacio Federal Legislativo. Acompañados por el pueblo de Caracas, vamos a demostrar que la lucha que estamos librando es por la libertad de Venezuela, dijo el primer vicepresidente del Parlamento. En este sentido, el diputado Juan Miguel Mateus anunció que este martes 28 de enero la sesión ordinaria de la ANT tendrá 3 puntos de debate comenzando a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Como primer punto, los parlamentarios realizarán un homenaje póstumo por el sensible fallecimiento de la diputada merideña Adi Coromoto Alero. Acto seguido, los diputados abordarán el tema del aumento del feminicidio en el país. La plenaria concluirá con el debate sobre el supuesto intervencionismo del régimen cubano en la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Juan Guaidó abarca contactos de Canadá con Cuba para resolver la crisis venezolana. Esto es parte de la visita que está realizando el presidente interino designado por la Asamblea Nacional a Canadá en este momento. Dice: no es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte no solo ideológico, sino también a nivel de inteligencia en lo que ha sido el proceso venezolano. Nuestra intención es que todos sean parte de la solución, afirmó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Declaró este lunes 27 de enero en Ottawa que positivos los contactos para que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis venezolana, a la vez que se negó a revelar si se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump. Sigo leyendo más de la gira de Guaidó por Canadá. Dice la canciller canadiense: tras la reunión con Guaidó, queremos una transición en Venezuela. El canciller canadiense, yo me quedé con la canciller Chrystia Freeland, ya no está allí la señora Freeland, que fue un gran apoyo para la causa democrática venezolana. Ahora está un señor que se llama François-Philippe Champagne, es decir, un señor del lado francés de Canadá, quien dice: el presidente encargado de Venezuela y el canciller canadiense François-Philippe Champagne abordaron el rol activo que ha tenido el gobierno de Cuba en la crisis venezolana durante una reunión a puertas cerradas.
Champagne recordó que Canadá tiene el régimen de sanciones más fuerte en contra de 113 funcionarios venezolanos y con Guaidó estamos discutiendo los pasos para seguir. Durante la rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá le dio la bienvenida a Guaidó. Es un enorme honor para Canadá recibir al presidente Guaidó. La situación de Venezuela ha empeorado por las acciones del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Guaidó le dice a la comunidad venezolana en Canadá que no se puede permitir que se normalice la crisis. Esto es, son declaraciones que le dio a la diáspora venezolana en una reunión que se realizó en Ottawa. Recordó a los migrantes que en Venezuela no sale casi en radio ni televisión, por lo que les pidió organizarse para difundir el mensaje. Finalmente, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, dice que cuando huelga Juanito Alimaña a Venezuela no va a pasar nada. Aseguró que cuando vuelva no va a pasar nada, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia dictó el 29 de enero de 2019 una prohibición de salida del país para Guaidó. Dice Diosdado Cabello que hay 6 millones de carnetizados en el PSUV. Siempre que va a haber unas elecciones, ellos inflan la cifra para después decir que tuvieron los votos que ya. Bueno, ya ustedes saben cómo son las elecciones en Venezuela. Ni son elecciones, ni son competitivas, ni son nada. Y para cerrar, para que vean ustedes lo interesado que está Nicolás Maduro en tener buenas relaciones con Estados Unidos, AP dice que Maduro contrata lobby en Estados Unidos para restablecer relaciones con Trump con 12,5 millones de dólares. Para eso no funcionan las sanciones. 12,5 millones de dólares son un año, segurito, estoy seguro de que son un año de funcionamiento del JM de Barril. O más, o quizá más, pero bueno. 12,5 millones de dólares está destinándole Maduro a los lobistas para que contrate un señor que se llama Robert Strick Sonoran Policy Group, como parte de un contrato más amplio que suscribió con Foley & Lerner, una firma de abogados con sede en Washington. El principal abogado de Nicolás Maduro, el general Reinaldo Muñoz, contrató un cabildero de Washington cuyo negocio se ha disparado bajo la administración de Donald Trump como parte de un esfuerzo de 12,5 millones de dólares para aliviar las sanciones y restablecer las relaciones bilaterales si la campaña respaldada por Estados Unidos para derrocarlo se detiene, reseñó AP. Entonces, de eso del imperialismo que grita y todos los días en cadenas nacionales de televisión, bajita, porque lo de él es llevársela bien con Estados Unidos. Por supuesto, tonto no es. O sea, si sabe que si Estados Unidos deja de presionarlo, pues él puede hacer lo que le dé la gana. Me voy a la pausa, pero antes les leo el principal titular del diario 2001. Dice: la banca nada que sube tope de plásticos. Los límites mensuales de las tarjetas de crédito en Venezuela son de los más bajos en el mundo. Los que están en un rango alto, si acaso, rondan los $25. A pesar de las continuas resoluciones de Sudeban, que exigen ajustarlos, las instituciones financieras se muestran renuentes. Con esto sí, nos vamos a la pausa. Vamos un momento a comerciales y enseguida volvemos con más titulares. Son las 6:50 minutos, ya muy poquito más del programa queda. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Resaltamos con Puperiquito en Facebook, Twitter e Instagram como con Puperiquito, también en la avenida Puerto Tomás, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Caracas. Con Puperiquito tiene la mejor tecnología de recarga de cartuchos de toner y de tinta, los mejores precios, la mejor calidad y también la mejor atención. 0212-559-454-243-2949. Con Puperiquito recargamos, resaltamos, destacamos tus ideas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de
Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Continuamos muy rápidamente en Titulares de la Mañana, ya quedan 3 minutos de programa. Campaña en rechazo a la violencia contra la mujer y el femicidio promueven en Nueva Esparta, es el principal titular del diario Caribazo, y le estoy poniendo este titular porque más adelante voy a estar hablando sobre un caso en Maracaibo que ha tenido una profunda repercusión en la región occidental. Los casos del coronavirus ya se confirma, el tercer caso en Estados Unidos, y esto lo trae Telesur. Ya hay 3 casos en Estados Unidos de coronavirus. El paciente, que permanece aislado en un hospital de California, fue identificado como un hombre que visitó Wuhan, ciudad china donde se originó el virus. El coronavirus de Wuhan y su expansión por el mundo, dice CNN, afirmando que ya hay más de 4.500 casos confirmados en todo el mundo, y que Dios nos agarre confesados si eso llega a Venezuela, porque aquí no hay ni para hacerse una placa de tórax. Entonces, ¿cómo diablos van a identificar el coronavirus? Encuentran el cadáver de un bebé en un basurero de Caracas, una información terrible. En el bloque 8 de Lomas de Urdaneta, el neonato no tenía signos vitales y se presume que fue arrojado al contenedor en horas de la madrugada. ¡Qué horror de información! Fallece paciente recluida durante 32 años en el Hospital de Niños de Maracaibo, una historia conmovedora. La joven fue abandonada en el centro de salud por su madre cuando tenía 5 años de edad. Su nombre era Iris y estuvo recluida en el Hospital de Niños de Veritas desde 1987, luego de que su madre la dejara abandonada en el área de emergencia, donde la llevó con diarrea y dolor de oído. La paciente presentaba un cuadro de parálisis cerebral, trastorno que impidió su normal crecimiento, por lo cual permaneció en una cama para niños. Una historia que rompe el alma, ¿eh? Qué fuerte esa historia de esa niña Iris, que vivió 32 años en el Hospital de Niños de Veritas de Maracaibo. El horror venezolano: su madre la dejó abandonada porque tenía parálisis cerebral. Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional como constituyente, dice que el presbítero Rondón Molina había sido denunciado por otras 2 víctimas. Es el caso del sacerdote tachirense asesinado por su presunta comisión del delito de pederastia. Justamente el aragüeño trae esta información como principal titular. Las declaraciones de Tarek William Saab, dice: Ministerio Público ha condenado a más de 1.340 personas por abusos contra menores. 2 titulares más. La FAES detuvo a excongresista colombiana prófuga en El Milagro. Se trata de la señora Aida Merlano, condenada a 15 años por corrupción electoral. Y para cerrar, información, les hablaba de la violencia, el femicidio, el feminicidio y de los casos que están conmoviendo el país. Bueno, está el caso de la muchacha Stephanie Ortega Zavala, que fue asesinada a la salida de un local nocturno en Maracaibo el domingo. Bueno, su madre dice que se trata de un crimen pasional, que tenía una muchacha, tenía problemas, se dedicaba a la mala vida, se dedicaba a la prostitución, y que probablemente la haya asesinado un exnovio celoso, alguien que no aceptaba su actual, digamos, oficio, su actual trabajo, una trabajadora sexual. Lamentablemente así están las cosas en Venezuela en el amanecer de este 28 de enero de 2020. Jaime Nestales en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Hicimos los titulares de la mañana. Se cuidan, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas.